Hola, bienvenidos a Autor Material. Hoy nos visita el guionista, dramaturgo y poeta chileno Pablo Paredes. Con él conversaremos sobre su rol dentro del cine chileno, su proceso de escritura y la escena audiovisual chilena. Bienvenidos. Quería saber si a usted le interesaba que yo le siguiera leyendo. Rey de espadas, ven aquí. A mí me gusta que me lean. Si supiera leer, igual me gustaría que me leyeran el diario. Que a veces te he querido hablar. Ella tiene algo escrito ese papel ahí, ¿cierto? Es mi papá. Me dejó la casa y esta carta. Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea. Yo puedo enseñarle a leer, ¿me entiende? Acepto. Es un círculo también, pero con un sombrerito al Puedes lado. decir sombrero en vez de sombrerito. Mejor vamos a leer unos poemas de la Gabriela Mistral. No me gusta esa señora. ¿No la han leído? Dame una mano y danzaremos. Dame una mano y Yo no era una alumna. Parecía, pero era una enana. Enana por dentro de la cabeza. Las profesoras están en colegio y yo no. Me. Mi. Ma. Bien. No me trates como una retardada. No te trato como una retardada, te trato como una analfabeta. Te puedo enseñar a leer y a escribir a ti. Yo solo quiero aprender a leer. Ay, si no se pueden separar las dos cosas, Jimena. ¿Y cómo el escritor? ¿Que solo escribe? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Autor Material y gracias por estar hoy con nosotros acá en el programa. Hola, ¿qué tal? No, encantado, feliz de conversar, aunque sea bajo estas circunstancias pandémicas. Oye Pablo, mira, para comenzar, hablemos del próximo estreno del cine chileno, del cual tú eres guionista, ¿cierto? De La mirada encendida de la directora Tatiana Gaviola y que se basa en el dramático caso, ¿cierto?, del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri de 1986. ¿Qué me puedes contar respecto a esta historia que sin duda es una de las más horribles que se vivió en dictadura, ¿cierto? Por supuesto que lo primero que uno asume es una responsabilidad, porque al menos para mi generación somos una generación que nació con esa herida, nació con esa quemadura, podríamos decir. Y de alguna manera veníamos cargando con ese dolor, pero digamos, la generación sub-40 es un dolor que cargamos, pero que quizás no entendemos del todo. Éramos bien chicos para el 86. Sí. Entonces, de alguna manera, ese dolor es profundo, pero también es nebuloso. Entonces, desde mi biografía, el acercamiento al caso y al guión de la película a la que me invita Tatiana a escribir, es primero intentar entender qué hay en esa nebulosa de mi memoria y de mis emociones con respecto a ese caso. Entonces curiosamente hay un proceso, es una película que toma biografías de personas, pero de alguna manera tuve que escarbar en mi propia biografía porque era un tema que igual pasó de alguna manera cerca de mí, pero te insisto, yo no era un veinteañero, ni un treintañero, ni un cuarentón plenamente consciente, era un mocoso de pocos años. Y ahí cruzando datos, entendiendo el lugar y de alguna manera sabiendo que la historia de Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana también, porque ahí hay una conversación en la película y en la historia, es también la biografía de un país, y por eso dialoga con la de uno, porque uno es un pedacito más de ese país. Entonces había que acercarse en esa extraña relación de que entras en la intimidad de unas personas / personajes, íntimo, pequeñito, pero también entras en una historia grande que es transversal a todas las generaciones de chilenos que estamos vivos y a varias que ya se murieron. Pablo, ¿y cómo nació esta invitación de la directora? Mira, no nos conocíamos con Tatiana. Yo agradezco mucho
el cruce, fíjate que no me acuerdo exactamente las circunstancias de quién nos presentó, ¿Ya? no me acuerdo del primer cafecito que nos tomamos porque después vinieron muchos, de hecho, y extraño tomarme un cafecito de nuevo con la Tati, ojalá en su casa, que invito a unos cafecitos muy muy buenos, y me encanta el ritual del café. Y Tatiana me invitó y hubo una cercanía súper interesante. Quizás un poquito por lo que te decía antes, para la directora este momento no es una nebulosa, Ujú. es una Claro. roca concreta. Exacto. Para mí es una nebulosa, entonces quizás el universo de la película está constituido entre esta parte rocosa y esta parte nebulosa de cómo nos acercamos a la historia, y Tatiana confió mucho en la mirada con que yo me acerqué a este tema, le dio luz verde a la estructura que conversamos, y fue un trabajo tremendamente grato en el proceso escritural en la conversación con Tatiana. Fue para mí correr con mucha libertad, y la necesitaba porque no es un tema fácil. No, para nada. Da mucho susto cagarla en un tema así de grande. Es distinto cagarla en ficción que cagarla en películas que tienen que ver con la historia. Exacto. Uno carga con ese susto, con ese vértigo, que también tiene su encanto, por supuesto. Totalmente. ¿No? Y un caso tan potente que también siento que faltaba en el cine chileno, ¿no? No sé si concuerdas conmigo, como que necesitaba manifestarse dentro del cine nacional. Yo creo que durante mucho rato habitamos esta idea instalada, perversa y vacía de que el cine chileno eran puras películas de la dictadura, lo que era mentira, en primer lugar. Claramente. Y segundo, que estaba mal acercarse a la dictadura como espacio de memoria. Y eso se volvió un lugar común, y ni siquiera te hablo de circuitos que fueran pro dictadura y que tuvieran intenciones de silenciar, sino incluso sectores más vinculados a la protección de la memoria. Era bien curioso que se instalara esto, y de alguna manera yo creo que el momento político que vive Chile, claramente el 2019, y probablemente con un antecedente muy claro el 2011, que hace preguntarnos, bueno, Chile, ¿por qué es lo que es? Y se sacude de esa parte de los 90 y de los comienzos del 2000, y decimos, a ver, no hay que dejar de hablar de la dictadura, sino que hay que hablar más, hay que discutir más. Ojalá que este caso terrible no tuviera la película y hubiera varios materiales cinematográficos, varias películas que conversaran y pudiéramos comparar puntos de vista, porque también pasa una cosa, bueno, que probablemente es demográfico, del tamaño de la industria, que vamos haciendo check de película del plebiscito, check, película de atentado a Pinochet, check. Y no, la verdad es que no tendría por qué ser un check de completar, debería haber conversaciones, diálogos y debate, y para mí era súper importante entrar con esto porque es muy importante hablar del horror también. También apareció algo también con la dictadura que es bien interesante, que es que con las cuentas del caso Rick de Pinochet, apareció esta condena como de la dictadura corrupta que robó plata, y que parecía eso ser lo más grave. Sí, gravísimo, pero Totalmente. acá hubo asesinados, torturados, Así desaparecidos, gente que quemaron viva, y creo que eso es importante para hablar. Y no sé, el otro día publicaba por mis redes sociales algo sobre la película, y entre muchos comentarios muy muy amables, todos con la memoria, me llegó este comentario de bueno, ¿hasta cuándo? Yo creo que hay que hacer otro tipo de película. Y después, bueno, yo le dije, bueno, amigo, te recomiendo una película, se llama Jojo Rabbit, Sí. salió hace unos poquitos, hace un añito. Vela. Pero yo creo, Pablo, que también pasa porque la gente no ve cine chileno, porque si también vieran cine chileno o entraran en plataformas como Onda Media, por ejemplo, descubrirían que hay mucha diversidad de películas, o sea, desde películas de humor hasta, y no solo político, a eso me refiero. Entonces, Sí, se instala, no. como tú dices, una frase que es cliché, una frase hecha, ¿cierto? De siempre, el cine chileno habla de dictadura, habla de lo mismo siempre.
Sí, no, se instala, pero también yo quiero insistir que no me parece mal. Mm. Si es que efectivamente alguien hiciera la cuenta en Excel y se diera cuenta que esto no es verdad, pero Sí, claro. si sacara las cuentas y el 90% de las películas estuvieran hablando de dictadura, bueno, es una herida que está sangrando y está chorreando sangre. ¿Qué quieren? Entonces yo discrepo por dos lados. Discrepo porque creo que es un cálculo mal sacado y que creo que es perverso también el creer que la discusión pasa por si se tiene razón o no en el cálculo. Bueno, hablábamos con Juan Ignacio Sabatini la vez pasada Ujú. y él concordaba Ujú. exactamente lo mismo. Me decía, y bien que se hable y que se hable más, me decía, del tema, es Bueno, un tema que se tiene que hablar. o sea, claro, yo estoy súper de acuerdo con Juan. Bueno, trabajé también en Matar a Pinochet escribiendo con Juan y con Enrique Videla, dos tremendos compañeros en la escritura. Y claro, está bien, y tengo otros proyectos que, qué sé yo, que son ficciones más íntimos, dramas históricos del 1800, qué sé yo, pero nada, haría todas las películas de dictadura que sea necesario hacer, y hay tanto abordaje, o sea, haría también comedias en el espacio de la dictadura, no porque me parezca un tema poco serio, sino porque creo que la comedia es un asunto serio también. Y la mirada incendiada que es este estreno también, si bien probablemente la inmensa mayoría de la gente conozca este caso por el horror que implicó, es una película en la que quisimos instalar, y ojalá que así se vea, también harta ternura e incluso te voy a decir que harto humor. Tiene harto de eso. Creo que es una película bien cariñosa, bien graciosa. Creo que los personajes que acompañan, la tía de Rodrigo, que es Catalina Saavedra, que tiene una relación con Gonzalo Robles, que construyeron algo hermosísimo. Gonzalo Robles, que es un fotógrafo de fotocarnet de una población que es un homenaje a los fotógrafos de la población José María Caro, muy amigo de mis papás, que fui muy feliz aprendiendo fotografía cuando niño ahí. Ojalá que ellos, los que quedan, o su familia, puedan ver la peli. Espero poder invitarlos virtual o concretamente. Tiene todo ese espacio, juega, se ríe, porque también tiene eso, pues en los momentos de horror no desaparecen las ternuras, no desaparecen los chistes, y en paralelo, claro, está este Rodrigo que tiene este cotidiano, que Juan Maldonado hace este personaje tremendo, un tremendo actor, y que dialoga con Carmen Gloria Quintana, que es Constanza Sepúlveda, una actriz más joven, tremenda también, y otros cotidianos. Hay un personaje que hace María Izquierdo, muy bonito. Está bueno el casting, está bueno. Sí, está bien. Hay unas niñas que a mí me importan mucho, porque de alguna manera las niñas, la mirada de este guionista que habla contigo, las niñitas que aparecen en esa casa, que están mirando esto, justamente volviendo al concepto, mirando la nebulosa. Claro. Pablo, tú también eres guionista de Matar a Pinochet, La Analfabeta, ¿cierto? Que estaba pasando una obra de teatro tuya. En Reemplazante también trabajaste ahí. Hay un componente social siempre en tu trabajo, por lo que veo y por lo que vi también en la obra. ¿Hay algo de lo que tú quisieras o quieres hablar transversalmente en tu obra, más allá de lo social, que es lo que está plasmado obviamente en tu obra? Pero hay algo que tú quieres decir, que hay un subtexto, algo que tú quieres transmitir. Probablemente hay algo transversal que no manejo, y probablemente una pulsión más psicológica de la que uno no se puede escapar. Algunos dicen que uno está escribiendo el mismo poema toda la vida, titulándolo cada cierto tiempo de otra manera, cambiándole el nombre al libro, pero es más o menos siempre el mismo poema, no hay mucho más que hacer. No estoy tan seguro que sea así, pero no lo descarto. Sí, yo me acerco a los temas llamados sociales o políticos porque mi vida está cerca de eso, porque no entiendo la vida si no es también en un espacio de activismo, y estando indignándose y demandándose algunas cosas. Pero sabéis que para mí siempre me ha llamado la atención, y probablemente en esos trabajos que tú mencionas, quizás, si no lo había pensado hasta, si hay un factor común, es que junto con la rabia está la ternura, y circula también el humor. Mira. Y quizás eso para mí ha sido súper importante
el no tener que elegir entre, ya acaba de cruzarse mi gato Michael a propósito del reemplazante, no tener que elegir si es ternura o si es rabia, porque coexisten las dos cosas, no sé, probablemente, no sé, la trama de narcotráfico que queríamos tanto me acuerdo con Enrique Videla, que escribíamos harto escenas de eso, de Claudio y el hámster, que era pura rabia, pero también tenía mucho humor, también había ternura en ese espacio de la delincuencia. Esta peli también lo tiene. Matar a Pinochet, la comandante Tamara, tiene una hija que le pasa un dibujo, pasa el gato nuevamente, que le pasa un dibujito de Chile. Entonces probablemente, si es que ya que me veo obligado a responder tu pregunta, si hay algo transversal y que se junta, esta conjunción entre rabia y ternura y con el humor vibrando. Claro. A veces más, a veces menos. Claro. Hay volúmenes distintos, claro. Dependiendo del relato que tú quieras realizar, yo creo. Claro, sí. Claro. Sí, mira, lo de la rabia, te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que surgió, tiene que ver también, bueno, lo descubrimos en El Reemplazante, que es una historia totalmente dedicada a lo social, ¿cierto? O sea, en el lugar donde se centra, ¿cierto? El colegio. En el personaje de Iván Álvarez de Araya, y en el personaje de Michael específicamente. Pero ¿cómo no sentir rabia? Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo no sentir rabia frente a la desigualdad? A veces la desigualdad no genera resentimiento ni genera rabia, y genera solo frustración. Y la frustración a veces actúa en silencio y genera pasividad. Y probablemente la desigualdad del Chile de los 90, post fin de la dictadura, tuvo que ver más con la frustración que con el resentimiento. Y creo que probablemente con el 2006, el 2011 y el 2019 apareció el resentimiento, apareció la rabia, y a diferencia de la frustración, es un elemento movilizador. Y creo, por lo tanto, que el resentimiento y la rabia es una buena noticia. Que ojalá que no se quede en modo rabia, porque también la rabia tiene la gracia de estas mutaciones, claro. Es que de pronto la rabia se transforma en esperanza, y de pronto estábamos indignados en la Plaza de la Dignidad, y de pronto estamos discutiendo qué va a decir sobre la salud y el agua la nueva Constitución. Claro. Y eso es esperanza, eso es súper constructivo, pero nació de la rabia, vino del resentimiento, y es bueno entenderlo así, y no ningunear la rabia. No ningunear la rabia en tanto motor. Yo siempre prefiero estar más cerca de la rabia que de la frustración. Hay palabras que tienen mala prensa, es verdad. El resentimiento es una, y también la obsesión a veces. Sí, claro. Eres un obsesivo. ¿Y qué tiene malo eso? Sí, y además es tramposo porque te vuelven patológico. Sí, claro. El que algo que uno tenga interés. Si uno tiene mucho interés, ¿cuál es el problema? Exacto. A mí me lo han dicho, como, oye, pero ¿qué onda la dictadura? No sé, o los animales que me importan también mucho. Y yo ¿cómo va a ser una obsesión si el mundo está lleno de animales? ¿Cómo no me van a interesar? Claro. Me parece más complejo psicológicamente que tú no te hayas dado cuenta que el mundo está lleno de animales y no te interesa hablar de ellos. Totalmente de acuerdo, Oye, Pablo, hablamos del analfabeta hace un ratito. En cuanto a la película, que es guión tuyo, ¿cierto? Basado en la obra de teatro, también tuya, ¿cierto? Y decir que esta fue ganadora de Mejor Película y Premio del Público, ¿cierto? En Sampic 2013. Sí. Preguntarte cómo nació Las Analfabetas, tanto obviamente en dramaturgia, ¿cierto? En teatro. Claro, y cómo la idea de llevarla al cine, o sea, cómo trasladarla, por qué, dónde nació eso. Mira, Las Analfabetas es una obra, y la pienso primero en obra antes que película, porque así nació, que a mí me ha dado mucha alegría y que muy hermosamente para mí nunca se ha detenido. Las Analfabetas la acaban de dar ahora en Bogotá, en la versión colombiana de teatro, y sigue hablando y dialogo con la actriz y los directores. Entonces, curiosamente, una obra muy pequeñita, pero que a mí me sigue generando unas conversaciones que disfruto muchísimo, que me llenan de chochera. De hecho, te cuento lo de Colombia básicamente para chochear. y
Y nace, y ahí es súper clave alguien que para mí ha sido cómplice, amiga, compañera y maestra también, que es Pali García. Pali García me invita a que hagamos una obra de teatro. Y me invita con Valentina Moore. Ya. Y tenía un par de ideas que al final de una adaptación no hicimos. Y de repente yo propongo esta idea de la analfabeta y empezamos a escribir. Y yo escribía y las chicas iban actuando. Estas chicas, les digo yo, estas tremendas mujeres maestras. Es que tantos años ya éramos todos chicos. Y surge armado esta obra. Y yo me doy cuenta, para mí, que había pasado algo en mí. Es una obra de teatro que para mí, en alguna medida, cada uno lo interpreta como quiere, pero para mí es como un poquito está lo que pienso de la literatura, es lo que pienso del idioma, lo que pienso de las letras. De alguna manera es también un libro de poesía para mí, en mi cabeza. Quizás esto a nadie le importa, pero yo me doy cuenta. Y surgió la analfabeta y la hicimos y fue bellísimo el viaje que ocurrió. Y con Moisés Sepúlveda estábamos trabajando otra película. Ah, mira. Que le mandamos saludos a Moisés y le pregunto si es que alguna vez vamos a hacer esa peli o no. Esa que quedó ahí. Aproveché de preguntarle entonces. Claro. Y de repente Moisés me dice, va a ver la analfabeta y me dice, Pablo, acá hay una película. Acá hay película. Creo que ese fue el texto. Y yo le decía, sí. Me dijo, sí, yo lo veo porque es tan cortita. Le decía yo. Y nada, empezamos el proceso de escritura. Invitamos también a Nico Zárate, que estuvo con Pablo García en la dirección de la analfabeta, que también fue alguien bien fundamental en el proceso. Yo hablé con Moisés, que bueno, él también estaba muy de acuerdo de que fueran las mismas actrices, y hubo todo este viaje y la verdad es que me llamó mucho la atención que funcionara en cine también. Cambian algunos elementos, sí, por supuesto. Hay que repensar algunas cosas, pero funcionaba. Y la verdad es que siempre me sorprende y chocheo con Laurita porque siempre pensé que era una obra muy chilena y de repente descubrí que se podía hacer en otros países, que se podía hacer en otro idioma. Después pensé que era una obra de teatro, muy solo obra de teatro, y resultó que podía ser también una película. Entonces pasó algo muy lindo y yo eternamente agradecido de ese otro café que me tomé con Pali García y Valentina Moore cuando pensamos que teníamos que hacer una obra de teatro. Oye, pero se siente el origen teatral, ¿eh? Y lo digo de buena forma, porque a mí me gusta la combinación de teatro con cine. Y en la película se siente ese origen teatral tanto por la sola locación que hay, ¿cierto? Que todo pasa en esta casa, la mayor parte de la película en la casa, ¿cierto? Sí, casi. Diálogo con la actriz y cómo se va moviendo la cámara también es un asunto bien teatral. Hay una conjunción bien bonita. Y hay harta humanidad. Yo he escuchado a los espectadores de la película que dicen y recalcan que hay harta humanidad en los personajes y en el relato. ¿Cómo sientes esa recepción del público cuando te dicen eso? Hay humanidad, hay sencillez. Súper orgulloso de eso, y también le tiro la pelota al mérito también de la sensibilidad del director y de las actrices, ¿no? Que me parece que logran hacer eso, porque también, sí, el teatro y el cine dialogan muy bien, pero también a veces es un solo descalabro. Sí. Entonces ahí también el mérito del director y de las actrices es lo hermoso que construyeron ahí filmando. Eso me parece súper importante. Y es una obra y una película además pequeñita. Distinto, no sé, de hablar a Matar a Pinochet, claro. Quizás todo lo contrario, en formato, hartos personajes, lanza cohetes, explosiones, autos. Sí. Claro, efectivamente, esto que por supuesto también me gusta, es otra posibilidad del lenguaje, pero Las Analfabetas es una película sobre las palabras, efectivamente, y es una película sobre las palabras y termina siendo una película también sobre dos mujeres, sobre dos corazones de estas mujeres, sobre la soledad, sobre un Chile invisible, y yo creo que funcionó, pero funcionó por la conjunción de sensibilidades. Yo ahí me saco el sombrero que no tengo en estos momentos por Moisés, por
por la Pali, que también ha sido, la Pali dirigió después la versión mexicana de La Analfabeta en teatro, Sí. que también una vuelta, la Pali también ha dado unas vueltas bien raras con Mira, la obra, como que la actuó en ella, después en teatro, después la actuó en la peli, y después dirigió la versión mexicana, Mira. ella. Entonces también es curioso lo que ha pasado, pero claro, es lo que decís tú, es súper chiquitita. Hemos hablado harto de ella, pero lo que genera. gente que no la ha visto, la gente que no la ha visto, les cuento que es una película básicamente de dos mujeres que conversan. Yo viví parte de mi adolescencia en una casa en Gran Avenida con mi familia, en un barrio muy gitano. De hecho, mis papás le habían comprado la casa a una familia gitana, y mi mamá le hacía clases a las niñas, que en realidad no eran tan niñas, eran más que nada una niña y una adolescente, gitanas de la casa al lado, que éramos amigos de don Víctor, que le mando saludos, y por una de esas está viendo la tele, mi querido vecino gitano, increíble todas las cosas, ese otro lugar que pude ver de cerquita, y recuerdo ese momento en donde no tienes 6 años y estás aprendiendo a leer y escribir, y en donde no lo estás haciendo en la escuela, que también eso me llamó la atención, el sacar del espacio de la escuela. Y bueno, y ahí está el personaje que en el fondo quiere transformar la casa en una escuela, y ahí Exacto, es su sí. problema, claro. No, y la dinámica entretenida que se da entre ellas, pues, así como una Claro. querer ser su profe, la otra que no la traten como una niña a la que le está enseñando. Exacto, Entretenida esa dinámica. sí. Bueno, está en onda media, me parece, aún, Sí, por está si en la onda quieren media. ver. Sí, Sí. ahí está. Sí, muy cierto. Oye, Pablo, respecto a nuestro país, que da para contar mucha historia, ¿no? A diario. Si tuvieras que hacer de Chile una gran obra audiovisual, en este caso, yéndonos al cine, ¿qué sería? ¿Qué harías tú? ¿Una serie? ¿Un documental? Perdón que te dé vuelta la pregunta, pero no haría una sola gran cosa. Yo creo que eso es súper bueno, como no hacer algo totémico, gigantesco, porque también es, y a propósito de la discusión constitucional, Chile son varios países, pues. Chile son varias naciones, son varios momentos, a veces de manera negativa, cuando tiene que ver con la construcción de guetos que nos aíslan, y otras veces de manera positiva, cuando tiene que ver con diversidades culturales. Entonces yo creo que lo primero es asumir que es distinto. Yo hace poco conversaba con una amiga que tiene familia en la Patagonia, y claro, uno se puede sentir muy chileno y distinto al argentino, pero ¿cómo le explicáis eso a la gente de la Patagonia? Sí, claro. Que es otro territorio. Ahí claro, ahí lo que hay que hacer es la historia de la Patagonia, no es la historia de Chile, no es la historia de Argentina. Interesante respuesta. Entonces, lo mismo el norte, la gente que está en el altiplano, como explícale cuál es la diferencia que tiene con su familiar que viven en la parte boliviana, Claro. y que más encima el chileno o la chilena vive en una parte que hasta hace poco era boliviana. Entonces también creo que hay que desmontar esa idea de país. Yo creo que lo sano es justamente el entender esa diversidad como virtud, que no significa que uno se pueda encontrar, nos vamos a encontrar, no sé. No, claro. Podemos decir queremos un Estado plurinacional, y eso es encontrarse. Sí, totalmente. Pero creo que es bueno que el cine genere distintas voces, y para eso necesitáis dos cosas: mucha autoría, construir apoyo a creadores independientes, construir industria, y tener un Estado también que promueva la creación, pero también la presencia del cine chileno en distintas audiencias en Chile potenciales, que también ese es un tema que también es bien perverso, como creo que en esta conversación nos aborta la palabra perverso, pero bueno, el estado de las cosas. Pero también sucede mucho que el cine chileno va ganando en reconocimiento internacional, pero eso no se replica en aumentos radicales de público en sala. Claro. Sí. Y eso no va a ocurrir por arte de magia, porque efectivamente el cine chileno no compite de par en par en la misma cancha
con otros productos audiovisuales. No, Y ahí el totalmente. Estado tiene que cumplir un rol, Totalmente. tiene que cumplir un rol. Sí. Y eso es fundamental, porque a veces la discusión es solo como, bueno, cómo nos financian a nosotros los creadores, a los que somos los trabajadores de esto, pero también es súper importante, bueno, cómo hacemos que el cine chileno entre en las comunidades. Y eso significa formar audiencias también. Exacto. Sí. Como hay gente, claro, porque efectivamente hay familias de Ñuñoa y Providencia en donde los niños nacen viendo el cine chileno, Ujú. mientras que hay otras comunas en donde el cine chileno te llega con suerte a los 25 años y efectivamente te hay perdido un diálogo Exacto. que es distinto. ¿Qué es lo que debería generar también el cine luego de ver una película, ¿cierto? ¿Qué es lo bonito después de una película? Generar el diálogo. Por supuesto, y que ojalá también que los creadores no estemos concentrados en Santiago, Providencia y Ñuñoa. No, claro. Que otro problema. Totalmente. Y te pinto esto desde el panorama metropolitano, imagínate a nivel No, a país, nivel cuando hablamos de regional, otras provincia, es Claro, complejo. Claro. Oye, no, y sobre todo ahora que, bueno, en general las películas chilenas duran ¿cuánto en cartelera? ¿2 semanas? Es que claro, Y pero si es que vienen con premio, porque claro, si vienen con premio causa mayor interés, pero si no, es que claro, pero que ahí hay preguntas súper concretas, como bueno, el Chile quiere tener un cine que se rige completamente, salas de cine te digo, por criterios comerciales, en donde todo se juega en la primera semana, y el cine chileno tiene que competir con Avengers, claro. de tú a tú. Entonces, ahí yo no tengo ningún miedo, ningún pudor en decir lo que falta acá es un rol del Estado. Sí, claro. Falta un rol del Estado y que cumpla un doble rol que tiene que ver con financiar la creación y entender que habemos trabajadores de ese espacio, pero también financiar la formación de audiencias y democratizar. Pero tú dijiste una palabra clave, ¿eh? Que tiene que ver con la voluntad, con el querer hacer cosas, ¿sí? Prácticamente eso. Yo puedo incluso ser como Suecia, pero si no tengo la voluntad de hacer algo, no lo voy a hacer a nivel de Estado. Claro que sí, y valorar también el cine chileno y entender cuáles son sus problemas. Yo creo que efectivamente el cine chileno ha tendido a moverse también de forma bien elítica, que es una crítica que se le hace a quien estamos creando, pero claro, responde también a una situación de concentración del acceso artístico. Evidente, o sea, por supuesto que hay comunas que leen, que es más claro, por ejemplo, con la literatura. Por supuesto que hay comunas que leen más. Si el 90% de las librerías de Chile están concentradas en 3 comunas, en Santiago, ¿qué esperan? Sí, es verdad. Sí, ¿Qué esperan? totalmente de acuerdo. Eso aplica al cine. Respecto a la creación de un guión, ¿cierto? A una historia, un relato, yo siento particularmente que lo más difícil quizás para la escritura tiene que ver con los diálogos, no sé si concuerdas con eso. Y es lo que uno también ve en general en las películas del cine chileno, ¿cierto? Que de pronto tienden a ser, no se desenvuelven también como diálogos, como no se sienten reales o orgánicos de alguna forma. ¿Cómo trabajas tú? Porque yo lo he visto en El Reemplazante, lo vi, y me gustan los diálogos, son naturales. En Alfabeta, bueno, tiene un rol más teatral. Pero ¿cómo se trabajan los diálogos? ¿Cómo lo trabajas tú particularmente? Hay estilos que permiten surfear poéticamente mucho más que otros. También ahí depende cuál es la apuesta autoral desde la visión del director para abajo, o sea, director o directora. Eso es lo primero. Esa es la respuesta grande y quizás la políticamente correcta. Ahora vamos a la concreta. Yo hago el loco acá. Hablo. O sea, me parece que lo primero que hay que saber es que hablar es respirar. Y uno no puede escribir cosas que son irrespirables. Eso me parece que es una máxima importante y que cuando me ha tocado hacer clases o talleres de guión, subrayo muchísimo. O sea, no confundas el lenguaje escrito con el lenguaje oral. Ok, ya es una frase más o menos ya hecha, la escuchamos. Bueno, ¿y en qué se traduce eso? En que la respiración es clave. Sí, claro. Leyendo tú ves dónde pone la respiración. Problema tuyo. Está corriendo acá, está procesando para adentro. Pero el otro tiene que salir, se tiene que respirar, se tiene que poder decir. Y eso
yo he procurado hacerlo. Siempre me gusta harto trabajar con actores o actrices que escriben, que tienen la capacidad más fácil de detectar cuando hay alarma de irrespirable. Hace poco me pasó que sí, yo lo tengo claro, pero por supuesto uno se equivoca también, Sí, claro. porque de repente se te olvidó hacer el loco y no te diste cuenta. Y lo conversaba con una amiga, una grosa actriz, grosa guionista también, que es Emilia Noguera, y ella seca detectando también esos momentos irrespirables, pero eso me parece que es clave. Y lo otro también es cuando no tiene que ver con respiración, tiene que ver también con voy a decir con calle, pero también voy a decir con curiosidad. Hay que conocer los mundos de los que uno está escribiendo, y eso no significa que uno puede escribir de lo que quiera escribir. No, claro. Sin embargo, tiene la responsabilidad de mirarlo. A mí me resultan súper fácil los personajes populares, periféricos, porque durante mucho tiempo viví en la periferia, en barrios populares, y ya está. Pero también he escrito de personajes cuicos, y estoy permanentemente sapeando la cuiquez, porque si no Claro. porque si no no se puede. Entonces, y tú pilláis, por ejemplo, algunos errores que tú decís, aquí hay un guionista que en realidad no ha sapeado la periferia, y quizás ha sapeado obras sobre la periferia. Entonces se produce como un vicio. Y sus pobres empiezan a hablar como hablan los pobres de las teleseries. Claro. Y que son unos pobres que existen solo en las teleseries. Sí. Es bien curioso. Es otro universo ese. Claro, entonces, porque también, claro, no quiero caer en decir como, oye, que los pobres escriban de pobres, que los cuicos escriban de cuicos. Pues, claro. Un desastre. Más difícil cuando las películas o las series son históricas, porque ahí hay que hacer viajes geográficos, sí, claro, y temporales, pero bueno, es la pega de uno, la tiene que hacer. Entonces, nada, pues respirar y curiosidad. Y hay otro, y al principio te hablaba también del estilo, porque también la película rápidamente crea sus normas en su universo, claro, en donde te da las claves para qué vas a aceptar tú como verosímil o no. También. Y a veces también se equivoca porque no están claras esas reglas, porque de repente parecen ser otras, y de repente agarra una cosa mucho más naturalista, y tú dices, bueno, es medio documental, después parece que la voz en off es una voz permanente en un personaje que está en on. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí hay que también podríamos agregarle coherencia si es que tuviéramos que hacer una teoría de cómo solucionar el problema de los diálogos. Buen ejercicio. Bueno, tú fuiste guionista reemplazante, como dijimos adelante. ¿Cómo crees que sería la historia? ¿Cómo abordarías tú los personajes ahora del 2021, post 2019? Si nos pasa también la tercera temporada, también yo estoy súper orgulloso de la pega que hicimos, y con las dos temporadas, que pasó como bien curioso. Yo creo que terminamos la primera temporada pensando que no iba a haber jamás una segunda temporada, entonces la cerramos heavy. Y hubo una segunda temporada, hicimos una segunda temporada seguros de que iba a haber una tercera, entonces quedó media abierta. Eso, confesiones para quienes nos ven, para quienes están viendo, quienes siguen la serie. Y bueno, ¿qué hubiese pasado ahora? Nada, yo tuve la oportunidad de escribir el guión de dos virales que salieron, uno para el estallido, sí, y otro hace poquito, justo antes del plebiscito de la prueba, que fueron unos ejercicios bien bonitos y que tuvieron mucha más repercusión de la que pensábamos que iba a tener. Lo que pasó. Sí, y de hecho, claro, que en una estaba el ganas de cambiar este país culiado, que por el garabato se transformó en una discusión, y yo no veía el otro día en la tele, sí, estaba la ex ministra Cubillos discutiendo con el ex candidato presidencial Guiller acerca del garabato. Y de la forma, claro. Claro, había un tema más de fondo que discutir, digamos. Sí. Fuera de que me parece una payasada, una estupidez, estar discutiendo acerca de
el garabato en unos personajes que hablan con ese garabato como hablamos los chilenos con el garabato. Claro, o sea, de Ok, partida, así son es, personajes. así de simple, ¿cachai? Así de simple. Ah, Pero eso implicó para mí hacer el ejercicio de pensar a Michael y a Flavia, y después en el último que salió a Michael, a Flavia y Toyita. Y Toyita fue una clave importante porque Toyita es un personaje, para quienes no han visto la serie o la tienen media borroneada, que era la hermana pequeña de Michael. Y que Maite, que se llama la actriz, ahora es una chica ya en edad de votar para la prueba, y que estaba yendo a marchar ella, la actriz, y fue clave también como entender qué pasaba ahí en ese personaje. y que quizá era el curso natural que iba a seguir el personaje también, ¿no? Pero claro, también hay otro lugar que es el lugar de este profesor, el personaje que hacía Iván Álvarez Araya, que también habría que detenerse ahí. Ojalá que tengamos la oportunidad de poder hacer algo con eso. Las dos últimas, estos dos virales se hicieron en modo muy guerrilla, también muy rápido, todo. Me encantaría hacer algo aunque sea chiquitito con todo, veamos si se puede. Pero claro, por el momento sí que la serie termina como está, ha sido lindo, y me ha encantado también el cómo el estallido resucitó a la serie. Me ha llamado mucho la atención cómo ha dialogado. Pero ¿qué es lo que me imagino? Es un poco lo que me imaginé en esos virales que salieron. Un Michael siempre dudando, pero descreyéndose, y Flavia, que ha hecho su viaje y que está más contenta que la cresta con que vino la nueva constitución. Porque esto no es el discurso del reemplazante de los personajes que construimos, no era si tú quieres puedes, que también es súper cruel. Y para Michael no es tan simple como decirle si tú quieres puedes. Eso no se hace, eso es una crueldad. De repente se puede, pero no es lo mismo. De repente sale un tontorrón hippie, Es muy cierto, una sí. buena onda, a decirle eso de querer es poder, y omitiendo que la gente nació con piso de tierra, y en los peores colegios que ni se imaginan que existen. Sí. Entonces no todos quieren el poder. Se romantiza ciertas frases cliché de pronto, si tú quieres puedes. Sí, claro. Sí, se romantiza la pobreza también, que no sé, yo he escrito harto de pobreza en teatro más todavía, pero no es un lugar que me parezca bonito, no es un lugar que eche de menos. Creo que la pobreza es una tragedia. Exacto. Que es un espacio que no debería existir en esas coordenadas, del que hay que hablar y reflexionar. La otra vez escuché a un cómico mexicano que lo decía dentro de la comedia, pero no dejaba de ser dramático. Él decía, la pobreza es casi una enfermedad. Yo tengo esta terrible enfermedad, decía. Y de alguna forma es cierto, la pobreza se ve como enfermedad. Y fíjate que la pobreza afecta al cuerpo. Hablemos de los cuerpos de quienes son pobres o quienes fueron pobres, de quienes son ricos. Hablemos de la alimentación. Hablemos de las enfermedades que nunca se trataron. Hablemos de las enfermedades que te mataron. Hablemos de la mortalidad. Porque insisto, que yo diga que no hay que romantizar no significa que no haya que hablar. Hay que hablarlo muchísimo. Sí. Pero es súper concreto, y todo lo que parece metáfora en realidad escarballa un poquito y es una brutalidad concreta enorme. Pero también es súper importante saber que hubo movimientos sociales que venían planteando estos temas hace décadas, pero hay gente que venía hablando de terminar con la FP hace mucho rato, que venía hablando de la nueva constitución hace mucho rato, que venía hablando del seguro único de la salud hace mucho rato. Qué bueno que ahora estas ideas son sentido común. Oye, Pablo, volviendo a la analfabetas, ¿cómo lograste esta adaptación? Porque, claro, lo dijimos antes, traslado de teatro al cine distinto. ¿Cómo logras una adaptación del teatro al cine? ¿En qué te fijas para hacer esa adaptación? En formatos que son diferentes. Sí, o sea, el desafío era que no queríamos filmar la obra, pero estábamos súper conscientes de que la obra era el tronco de la película. Entonces había que encontrar ese punto medio, y a mí me tocó un ejercicio súper curioso, que era tener que hacer la adaptación cinematográfica de un texto que yo mismo escribí. Entonces tenía que
querer conmigo, entonces ahí fue clave que esa adaptación la hice como hice Sepúlveda. Que está bueno, porque uno nunca, no hay que confiar en las discusiones con uno mismo, por supuesto, pues nada más tramposo. Entonces, ahí Moisés, que es una persona bien brillante y sensible, ayudó en eso. Hubo cosas que salieron, otras cosas que entraron. Fue un probar, pero claro, es distinto el efecto. Hay cosas más generales que decir, bueno, son plataformas absolutamente distintas y problemas concretos con los que te encontráis, como decir, bueno, ¿qué hacemos con los monólogos? Y ahí se te vuelve súper, súper concreto el problema, pero siempre se encuentran y por suerte el tema de la analfabeta era un tema que permitía meter más cosas, meter más aristas. Mira ese letrero que tú decías tú que estás pintando, el letrero que lo está pintando mi papá, de hecho, que bueno, él murió hace un añito, pero que era pintor de letras, que también es la escena que te había llamado la atención. Todas esas son posibilidades distintas, ¿cachai? Claro, y tú decís como, qué interesante el cine que me permite ahora ver al pintor de letras, que además es un segundo, pero que es un espacio del cotidiano, cuando le rayan la casa por afuera, mirar su casa por afuera, evidenciar su casa por afuera, en donde tú decís, no es tan pobre tampoco, pero tampoco es rica. Claro. Y es porque es como de una clase fracturada. Una casa está hecha de muchos lugares, claro. A la vez. De hecho, gran parte era la casa de mi querido amigo Carlos Isense, padre de Ingrid Isense, que les mando un saludo también, que hemos hecho otras cosas en el teatro, pero esa era la casa que por supuesto la compusimos, la rehicimos. Oye, Pablo, tú también eres poeta, o sea, no solo dramaturgo y guionista, sino también poeta. ¿Cómo entra la poesía en tu relato, en tu obra, los guiones? Hay una mezcla de elementos y por supuesto, pero uno igual puede detectar ciertas cosas, como que se empiezan a aparecer, hay cierta rítmica poética que aparecen, y al principio era claro, la poesía se me metía en el teatro, en el cine, en la tele harto. En el reemplazante hay un momento en que van a conocer la nieve, a propósito de conocer el mar, que también se parece. Sí. Claro, tenía un esquema mucho más poético, o podría uno encontrar un poema tradicional ahí, pero hoy día, claro, hoy día no sé, hoy día tengo la impresión de que lo último que he escrito en poesía es al revés, se me mete el cine y el teatro. Mira, ya. Pero el visual ahí. Pero me encanta, sí, me encanta el lugar que esta hibridización me acomoda. Siento que Las Analfabetas, por ejemplo, una obra y una película que dialoga con un libro que escribí que se llama Al final de la fiesta, que es de mis primeros libros. Ahora estoy trabajando el largometraje nuevo de Christopher Murray, y creo que los animales por dentro, que es lo último que publiqué en poesía, dialoga mucho con el guión de la peli, entonces también se van cruzando y generando circuitos. Cosas que probablemente nadie se dé cuenta, más que yo, pero para mí es interesante descubrir mis propios sistemas, porque uno no siempre es consciente del todo. De pronto poesía es lo que se escribe en el Word y guión es lo que se escribe en el Final. Sí, claro. A veces se vuelve un tecnicismo, que no sé si quedó tanto en esa frase, pero a veces en lo práctico esa es la frontera. Sí. Esa es la frontera, claro. Después tú puedes teorizar, efectivamente, la palabra no es lo mismo que el personaje tiene cuerpo, construye con silencio, pero bueno, creo que la poesía también construye con silencio, creo que también genera cuerpos o dialoga con ese cuerpo que lo está leyendo. Es complejo, creo que no es tan simple. Creo que cuando estoy frente a una cosa o la otra, detecto fácilmente qué es, pero me cuesta mucho teorizar con respecto a qué proceso cognitivo hice para separar bien lo demás. Pablo, a la hora de escribir, ya sea en guiones y dramaturgia también, ¿cuál es tu referente? ¿Cuáles son tus referentes en general?
cuando tú te pones a escribir? Referentes autorales, dice. ¿Autorales, sí? Mira, en general, como he estado escribiendo en distintos géneros, eso también me ha desordenado la referencia, lo que también es un alivio, pero siempre en mi escritura he sido bueno para las pandillas. Me encanta como el aprender, el mirar y el construir con gente que tengo cerquita. Si pensara en poesía, Pauli La Vaca, Diego Ramírez, Héctor Hernández son probablemente mis poetas favoritos y también son mis amigos. En dramaturgia me encanta estoy atento a lo que pueda hacer Calderón o Manuel Infante, que me parecen increíbles. Sí, buenísimo. En novela estoy atento a Zambra y las veces que me puedo tomar un trago con él, lo atesoro porque encuentro que es gente brillante de la que hay que aprender mucho. En guión escribiendo El Reemplazante, Enrique Videla, que me parece un genio fantástico y una lindísima persona además. También aprender de aquello. Entonces me gusta esa cosa media como sindical, fíjate tú, más que de buen referencia. grupo ahí. ¿Cómo ves la escena audiovisual chilena en general? ¿El cine chileno o lo que se está haciendo? Yo creo que es un momento súper interesante. Yo creo que probablemente debe estar pasando algo, debe haber en esto un correlato de la escena del cine chileno con el estallido chileno, que probablemente en 10 o 15 años más, o en 20 años más, puesto en perspectiva, va a ser súper obvio de que estaba pasando algo. Sí. Yo alcanzo a cachar que algo está pasando, que dialoga, que hay correlato, pero un proceso político tan importante como este no va a pasar piola en el cine, en el teatro, en la poesía, en la televisión, y no solo como reacción, también probablemente como provocador, instigador, como espacio de diálogo, espacio de diálogo con. Entonces yo creo que es súper importante, pero creo que es difícil mirarlo ahora. Sí, claro. Verlo ahora. Probablemente cierto bajo de costo de las tecnologías ha ido democratizando el poder acceder a generar propuestas audiovisuales. Si todo eso además contara, y acá empiezo a gritar de nuevo, con apoyo estatal, por supuesto que estaríamos mejor, pero creo que no sé, pues soy de la generación que yo trabajé, la primera vez que trabajé como concretamente en algo que me daban sueldo mensual, trabajé, no sé, 4 meses en una agencia de lotería, con la plata que junté en 4 meses, más no sé cuántos ahorros de no sé qué, me compré una cámara. Y era el huevón con cámara. Ese pasó a ser mi título. En mi barrio, en el colegio. Sé que el cine y la propuesta audiovisual son mucho más que una cámara, por supuesto. Pero probablemente hoy día la posibilidad de grabar totalmente se ha democratizado. Sí. El cine fue durante mucho tiempo un lugar muy caro y que hacía que las y los pobres tuvieran un muy difícil acceso a llegar al cine. Oye, Pablo, ¿cómo tú definirías tu narrativa? Si tú tuvieras que definirla. Sé que es complicado, puede ser difícil definir algo. Si tuviera que definir mi narrativa, sería una narrativa que no le perdona nada a la biografía. Todo sirve. Sí, todo suma, todo sirve, sí, es verdad. Todo sirve, entonces, y finalmente eso genera que yo creo que hay que escribir de Chile como si uno estuviera escribiendo de uno. Ese sería el tronco de lo que quiero plantear, y eso es tanto un acto de megalomanía como de humildad. Porque es decir, soy solo un pedacito, el granito de arena, pero también soy Chile cuando hablo. Sí. Nada es personal. Podríamos hacer una canción con aquello. Nada es personal, todo es parte de un engranaje mayor. Lo que tú crees que te está pasando a ti, que es un día confabulado contra ti, no, es una situación estructural, y los que estamos aquí determinados, yo miro para acá y estoy viendo la cordillera, como es mi vida, y mirando la cordillera, y probablemente muy parecida a la tuya, que también miráis todos los días la cordillera.
cuando uno mira todos los días una roca de ese porte, Claro. las vidas empiezan a ser parecidas y básicamente punto. nuestra vida somos los que miramos la roca grandota. Súper. Oye, Pablo, finalmente, invitemos a los espectadores de Autor Material que están viéndonos ahora a revisar tus trabajos en teatro, cine, televisión. Partamos por lo que viene ahora, que es la mirada incendiada. Es una historia que recoge la historia de Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana. Un caso horroroso que para quienes son más jóvenes, fueron 2 jóvenes que el año 86 fueron quemados vivos. En uno de los tantos momentos de horror de la dictadura, pero uno de los que caló más hondo en la memoria colectiva. Una película que tiene de ese horror, que tiene ternura, que tiene humor, que tiene una dirección muy sensible de Tatiana Gaviola. Y Matar a Pinochet va a estar probablemente volviendo al streaming cada cierto tiempo. También una película súper interesante con Dani Ramírez, que hace algo también muy lindo ahí. Ella, un guión que me tocó escribir con Juan Ignacio Sabatini y Enrique Videla. Y en Escenix probablemente vamos a estar volviendo muy pronto para que ustedes lo vean también por plataforma, con teatro, que es El monólogo de los monos que nos odian, que es un cruce súper interesante entre teatro y poesía, protagonizado por Antonia Sesker, que dirigió Sergio Castro, que viene del mundo audiovisual también. Entonces hay un cruce bien bonito. Y eso, no sé qué más los podría invitar. Está poesía, Los animales por dentro, se encuentran por ahí en las librerías. La Analfabeta está en Onda Media. Súper bien. Te agradezco, ha sido un placer. No, gracias a ti, Pablo, y nada, pues invitado para cuando quieras volver y conversar de cine, teatro, y de lo que nos gusta, que es esto, la escena audiovisual chilena, pues. Así que cordialmente invitado, ¿no? Cuando quieran. Que estés muy bien, cuídate. Chao, un gusto.